Recording in progress. Me gustaría empezar la exposición introduciendo el concepto del sueño. Y sí, puede que muchos de los que estamos aquí tenemos sueño porque estamos cansados, hemos dormido mal, lo que sea. Pero no me refiero a este tipo de sueño, ni tampoco al sueño que son los que aparecen en nuestra mente cuando dormimos. Sueños recurrentes que tenemos a veces, como puede ser hoy tengo que aprobar este examen, pero este examen no lo había aprobado ya. O, por ejemplo, yo a veces sueño que me quedo en una asignatura pendiente del conservatorio, de la carrera, y tengo que volver a hacerla, y digo, pero no estoy siendo ya profe, ¿por qué tengo que volver a aprobar esta asignatura? Y os tengo que confesar que tengo un sueño muy recurrente, y es que vengo un domingo a la iglesia, todo transcurre normal, y cuando tienen que orar por el predicador, me doy cuenta de que quien está orando soy yo. Pero yo no sabía que tenía que predicar. No sabía ni el pasaje, ni sé de lo que tengo que hablar, ni nada. Entonces me pongo muy nervioso y mientras oran cojo el móvil, intento adivinar qué pasaje es, nunca lo adivino, entonces subo arriba y empiezo a hacer las típicas preguntas de, bueno, a ver quién se sabe el pasaje de hoy. Y la gente va respondiendo y yo rápidamente busco y intento y luego lo leo muy calmadamente para intentar buscar una aplicación o algo tal, pero todo sale fatal, todo sale horrible, intento buscar cosas, pero nada sale bien. Lo único bueno de este sueño, porque se pasa bastante mal, es que la predicación no llega a acabarse. Siempre me despierto antes, entonces no me venís luego a dar la paliza. Pero no os preocupéis porque eso no va a pasar hoy. Hoy sí que sabía que tenía que predicar. Pero el concepto que me gustaría inculcar en la mente o que pensáramos en él es el concepto de sueño como anhelo o deseo. Algo que nos encantaría que ocurriese, algo que estamos deseando pero que no sabemos realmente si va a ocurrir o no. Por ejemplo, yo tengo un sueño desde muy pequeño, que es el poder asistir a unos Juegos Olímpicos. El poder ir como público y ver la ceremonia para mí sería algo increíble. Y ya si es como participante, vamos, sería lo más de lo más. Y es que todos tenemos este tipo de sueños, anhelos, deseos, algunos más terrenales, otros puede que sean más celestiales, más pequeños o más grandes, pero todos tenemos un deseo, algo, por así decirlo, que nos gustaría que se cumpliese, que se hiciera realidad y que nosotros pudiésemos verlo. Para los que nos visitáis hoy por primera vez o no sabéis por dónde andamos, estamos viendo el libro de Deuteronomio. En él vemos cómo Moisés les da la ley otra vez a esta nueva generación del pueblo de Israel. Y en este pasaje vamos a ver cómo este sueño, este deseo que tenía el pueblo de Israel está a punto de consumarse. Tenemos a los israelitas ya preparados, con las túnicas dispuestas, los cordones de las sandalias, si es que tenían cordones, están atados, como atletas que están esperando el disparo de salida. Y entonces es cuando Moisés hace este discurso y les da de nuevo la ley. Estamos a las puertas de entrar en la tierra prometida, de llegar a ese tan ansiado lugar que estaban esperando a llegar, desde que dejaron Egipto siendo esclavos, deseando salir, atravesando el desierto, donde también tuvieron sus más y sus menos con Dios, pasando penurias también, hasta llegar aquí, a las puertas de la tan ansiada y deseada tierra prometida. Pero también vamos a ver cómo a veces los sueños, por buenos que sean o lícitos que sean, no nos toca a nosotros cumplirnos, sino que serán otros quienes lo hagan realidad. Como le ocurre a Moisés, el cual murió antes de que el pueblo pudiera entrar en la tierra, por el hecho de haber desobedecido a Dios. Moisés está terminando su discurso y se acerca a su fin. Y ya tiene el relevo elegido en Josué. Se acaba una generación, pero la obra continúa. Os invito a abrir la Biblia en el pasaje que nos toca hoy, que es Deuteronomio 32, del 45 al 52. He dividido el texto en dos partes. Primero vamos a estudiar la primera parte, que es del 45 al 47. Y leo en la versión de la Reina Valera, Deuteronomio 32, del 45 al 47. Y dice así: Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Pero no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais,
pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. En el capítulo anterior, el domingo anterior, vimos, en este mismo capítulo, el domingo anterior, vimos cómo Moisés les recita un cántico y lo hace en compañía de Josué, el que iba a ser su sucesor. Les da unas indicaciones al pueblo. Tenemos que entender que estas indicaciones que Moisés da al pueblo son indicaciones de Moisés para el pueblo. No son para nosotros, pero sí que podemos aprender y sacar el principio que subyace detrás de este cántico o de las palabras de Moisés y trasladarlo a nuestra condición de hijos de Dios. Empezamos pues a desgranar qué es lo que Moisés le dijo al pueblo. En primer lugar les dice aplicad, y buscando en el original hebreo, esto se traduce como poner en gran variedad de aplicaciones y lugares y contextos. Se puede traducir como afirmar, ajustar, ataviar, ceñir, establecer, fijar, guardar, meditar, pensar, preservar, vestir y un largo etcétera. Entonces podemos entender que lo que les pide es que se empapen de todo esto, que lo vivan, que lo hagan suyo, que sea una parte de ellos. Con estas palabras, con esta ley, que no se aparten de ella y que no la dejen de lado. Lo mismo nosotros podemos trasladarlo y empaparnos y estar en contacto con su palabra. En segundo lugar dice vuestro corazón, y aquí me llama la atención, además de que corazón puede significar tanto nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra alma, nuestro ánimo, nuestro deseo, inteligencia y voluntad, el hecho de que dice que tenemos que aplicar nuestro corazón, en este caso le habla a ellos, que tienen que aplicar su corazón a todas las palabras. No les dice que tienen que aplicar las palabras a su corazón. No sé si se entiende. Es decir, no tenemos que llevar las palabras de Dios a nuestro corazón, sino que es nuestro corazón el que tenemos que llevar a las palabras de Dios. Y puede parecer lo mismo, pero tiene un significado distinto. Entiendo que lo dice así porque nuestro corazón es cambiante, es maleable, es inestable, seguro, se tambalea, es como plastilina. En cambio, las palabras de Dios, su ley, lo que nos dice, es la que es y no cambia. Es firme, inalterable, segura y no se puede amoldar a algo tan inestable, volátil y cambiante como puede ser nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ánimo, nuestro deseo, nuestra inteligencia o nuestra voluntad. Las palabras de Dios son esa roca sobre las que tenemos que edificar nuestra casa. Y lo que tenemos que hacer es edificar la casa sobre la roca, no llevar la roca donde tenemos la casa y amoldar la roca a nuestra casa. Sigue diciendo, y repito lo que vamos diciendo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras. Todas es todas, sin excepción. No vale las que más me interesan, las que me son más fáciles. Todas es todas. Por eso para los judíos es imposible cumplir la ley, porque aunque fallen en un solo punto, en un solo apartadito, ya fallan en toda la ley. Solo hubo uno que fue capaz de hacerlo, que fue Jesús, que siendo Dios mismo no cometió pecado alguno y cumplió toda la ley. En nuestro caso, no se puede aplicar no a la ley, porque no somos judíos, sino a la Biblia, a la palabra de Dios, que tenemos que aplicar nuestro corazón a la Biblia, a su palabra. Luego sigue diciendo que yo os testifico hoy. Aquí dos ideas. La primera, el que habla es Moisés. Las palabras de las que vienen de Moisés, vienen de Dios a través de Moisés. No son las palabras de un cualquiera, ni los designios de un anciano embobado por su demencia. Es Dios quien habla a través de Moisés. Del mismo modo, nosotros tenemos que afianzarnos en la Biblia porque es inspirada por Dios. Y no en otros libros que sí pueden ser de ayuda, pero siempre que nuestra base sea la Biblia. Y la segunda, cuando dice hoy, que yo os testifico hoy, se refiere tanto a las palabras del cántico que vimos el domingo pasado, como a todo lo que estuvo diciendo en el discurso de Deuteronomio. Es decir, a toda la ley. Y es curioso que la finalidad no es que sea bueno para mí o que yo me pueda beneficiar de aplicar mi corazón a todas las palabras que testifica, en este caso, ese día, hoy, sino que dice que la finalidad no es el beneficio propio, es que la ley no se quede en ellos, sino que pase de generación en generación, que las manden a sus hijos para que no sea olvidada, que hagan a sus hijos conocedores de esta ley, que vean en ellos cómo la viven. Lo mismo nosotros con nuestros hijos terrenales, tanto como los espirituales, que no se quede en nosotros, que se transmite. Y por último, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es decir, no vale solo con conocer las palabras, hay que cumplirlas.
hay que vivirlas, hay que interiorizarlas, hacerlas nuestras. Al igual que nosotros, no nos tenemos que quedar solo en el conocimiento de la Biblia. De nada nos sirve saber todas las historias, saber qué le pasó a Jonás, a Daniel, a Moisés, a todos ellos, o conocer todas las historias y palabras de Jesús si luego no las ponemos en práctica, si no la vivimos, si la gente no ve en nosotros eso que estamos predicando. Resumiendo, les está pidiendo que cojan su corazón, lo lleven a las palabras de Dios, que se impregnen de todas y cada una de ellas, para que sus hijos también sean conocedores y practicantes de esta ley. Y en el versículo 47 les da la justificación, el por qué deben hacer todo esto. Y les dicen que no es cosa vana, o como diría mi pariente Mariano, no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Literalmente les está diciendo que es su vida, que su vida depende de ello. Su vida y su supervivencia en la tan ansiada y deseada tierra prometida depende de que cumplen esto que Él les dice. Es decir, obedecer y cumplir la ley de Dios va a tener para ellos consecuencias buenas. Van a poder vivir más tiempo en la tierra con la que llevan soñando desde que eran esclavos en Egipto. Su sueño está a su alcance, está en su mano. Tan solo tienen que tomarse a Dios en serio y hacerle caso, no tomarlo a la ligera. Y su sueño será realidad y será duradero. Pasamos pues a la segunda parte, versículos del 48 al 52. Leo nuevamente en la versión de Reina Valera del 60 y dice así. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Para entender mejor este pasaje es necesario enterarnos de qué ocurrió, y por eso vamos a ir a Números 20 y vamos a intentar entender o pasar así rápido por los acontecimientos que allí se narran. Leo en Números 21 y dice así. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, del que nos habla en el pasaje que leímos antes. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Miriam era la hermana de Moisés y Aarón, para que no lo sepáis, y fue la primera de los hijos de Jocabed que murió, pero no iba a ser la única. Y es que después de morir Miriam nos dice que el pueblo se enfadó contra Moisés y Aarón porque el lugar donde estaban era un desierto, no tenían agua para beber, no podían plantar nada y dijeron, no estábamos mejor en Egipto, aún siendo esclavos, por lo menos teníamos agua para beber o podíamos plantar nuestros árboles y conseguir fruto. Entonces, sigo leyendo Números 20 del 6 al 8 y dice así. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés y Aarón llevaron a la congregación a la peña y Moisés, en vez de hablarle a la peña, golpea a la peña 2 veces con la vara. Entonces Dios recrimina a Moisés y Aarón que no hubieran actuado tal y como les había dicho, en vez de hablarle a la piedra, que la golpearan. Por lo tanto, por haber desobedecido, no les permite llegar hasta la tierra prometida. No les permite a ellos que sean los que lideren y vayan junto al pueblo en la tierra prometida. Y en Números 20, del 22 al 24, vemos que le aconteció a Aarón. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, que es el nombre que se le da a Meriba. Meriba significa rencilla. Entonces Aarón, después de pasar el testigo a su hijo Eleazar, muere, y muere así el segundo de los hijos de Jocabed.
en el monte Hor, a causa de no haber obedecido a Dios. Solo quedaba un hermano vivo, que moriría, al igual que Aarón, en lo alto de un monte, por el hecho de haber desobedecido a Dios. Y con su muerte, tras el luto pertinente, el pueblo accedería a la tierra prometida. Con la muerte de Moisés se acaba una generación que había sido testigo de tantos y tantos milagros que Dios había hecho a través de Moisés y de Aarón. Es el fin de una generación, sí, pero antes de morir establecieron el que sería su relevo, Eleazar para Aarón y Josué para Moisés. Una vez sabemos cuáles son los acontecimientos que se nos narra, pasamos al pasaje en sí. Dios ese mismo día le habla a Moisés y le dice: sube a este monte, y a pesar de su desobediencia, le permite contemplar la tierra de Canaán, le permite ver la que sería la tierra deseada, ansiada y prometida, la cual estaba reservada para el pueblo de Israel. También le indica que será lo último que haga, que en ese monte morirá, y se unirá a su pueblo del mismo modo que Aarón se unió a su pueblo en el monte de Hor. El motivo, la desobediencia. Y es que del mismo modo el pueblo, si obedecía, tenía consecuencias positivas, Moisés y Aarón, al desobedecer a Dios, tuvieron consecuencias negativas, nefastas, hasta el punto de costarle la vida. Aarón incluso no pudo ver la tierra prometida, cosa que Moisés sí, pero no pudo ni poner un pie sobre ella. No verían el sueño del pueblo de Israel cumplido. Y esto me hace pensar que muchas veces queremos que se cumplan nuestros deseos, nuestros anhelos, y parece que lo estamos haciendo todo bien, que nos empeñamos, que oramos mucho, trabajamos mucho para conseguirlo, pero a veces Dios decide que no seamos nosotros quien lo veamos cumplido. Y os voy a contar una historia que nos contó Octavio en Codeseda, y él nos decía que cada año él tenía que hacer un informe, y en este informe había un apartado en el que él tenía que rellenar con una cifra el número de personas que se habían convertido a través de las actividades que se hacían en Codeseda, personas que habían aceptado al Señor como su Salvador en las actividades que se hacían en Codeseda. Y él, con pesar y tristeza, cada año ponía la misma cifra, un 0. Y nos decía que muchos de los que empezaron la obra en Codeseda, de los que ayudaron a que se reconstruyera, que hicieron convertir esa casa que estaba hecha un poco ruinas a lo que conocemos hoy en día como Codeseda, muchas de esas personas, a pesar de su esfuerzo, su educación, murieron sin ver siquiera una sola persona que se hubiera convertido. Pero que gracias a Dios no se rindieron, y fruto de su esfuerzo y trabajo, años después, haya personas que se hayan convertido, que hayan aceptado a Jesús en Codeseda. Que Dios pudiera usar a Codeseda como un instrumento para que las personas conocieran y supieran la necesidad que tienen de aceptar a Dios y de tener a Cristo en sus vidas, y que la cifra ya no sea 0. Así que os invito, y me invito también, a no desanimarme si parece que todo nuestro esfuerzo cae en un saco roto. Si parece que nos esforzamos para nada, estamos haciendo todo bien y aún así Dios parece que no permite que tengamos el fruto que deseamos. Porque es Dios quien decide y es Dios el que va a hacer su voluntad. Y puede que su voluntad no sea que yo, a pesar de que llevo tanto tiempo esforzándome, trabajando, luchando para que una persona se convierta o para que vengan más personas a la iglesia, que sea yo el que pueda ver eso. Y antes de empezar la conclusión, me gustaría ya invitar al grupo de alabanza que pudiera ir subiendo. Y pienso, ¿qué me llevo yo? ¿Qué podemos aprender nosotros de este pasaje? Porque está como muy enfocado al pueblo de los judíos. Y para los judíos era muy importante su ley, tenían que empaparse de ella, tenían que conocerla y tenían que aplicarla y no podían fallar en nada. Pero ¿y nosotros? Porque la ley no nos afecta a nosotros, porque no somos judíos. Entonces, permitidme, voy a hacer como una adaptación del pasaje, coger las palabras de Moisés y hacerlas mías, salvando las distancias, por supuesto, y voy a volver a leer de nuevo los versículos del 45 al 47. Y de nuevo, salvando las distancias, por supuesto, y leo la versión aplicable a nosotros en el día de hoy. Y acabó Efraín de decir todas estas palabras a la iglesia de Jesús viene y a los visitantes, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os comparto hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de Jesús. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de Jesús podremos acceder a la presencia de Dios, sea que muramos o que el Señor nos lleve
para poder vivir con Él en la eternidad. Y es que al igual que para los judíos la ley era lo que les acercaba a Dios, nosotros ya no tenemos que cumplir esa ley porque hubo alguien que la cumplió por nosotros, y es Jesús. Sin Jesús no sería posible que estuviéramos aquí. No existiría este lugar de reunión, no estaríamos aquí viniendo gente que en otros ámbitos no se llevaría y se congregaría aquí. Y es que Jesús lo hizo a pesar de que nosotros no lo merecíamos. Y sin Él no podríamos tener acceso a una relación personal con Dios. No seríamos salvos ni podríamos ir al cielo una vez muramos. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Empaparnos de Jesús, de su vida, de lo que hizo, de sus palabras, de la Biblia, para que una vez creamos y seamos transformados por Él, podamos mostrar a Jesús a aquellas personas que no le conocen, como pueden ser nuestros propios hijos o aquellos que aún no han decidido aceptar al Señor. Y es que nuestra vida depende de ello. Llegará un momento en el que no importarán nuestros sueños, no importarán si yo al final he conseguido ir a los Juegos Olímpicos, participando en tiro con arco, en fútbol, lo que sea. No va a importar eso. Llegará un momento en el que nuestros anhelos y deseos no importan, por buenos que fueran. Tan solo importará si has creído o no en Jesús como tu Salvador. Y así como no obedecer tuvo consecuencias nefastas para Moisés, no creer en Jesús tiene consecuencias nefastas para tu vida. Así que te animo a que puedas, en tu intimidad, a solas, hablando con Dios, aceptar a Jesús como tu Salvador y formar parte de esta familia. Y si ya eres creyente, no te desanimes. Sigue conociendo más y más a Jesús, sus palabras, sus hechos. Sigue leyendo la Biblia y orando. No lo dejes de lado. Terminamos entonces la predicación y os invito a que nos podamos poner de pie para empezar con la alabanza y alabar a Dios.